Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Muy bien, libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Amén, ¿todos estamos ahí? Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo todos juntos y dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra vez más, una vez más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias. Bueno, hermanos, este tema de esta predicación se llama Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Hay momentos en la vida donde sientes que ya no puedes más, que hay problemas, que hay luchas, que hay ataques, y parecer que todo viene en contra de uno, que todo está en contra de nuestra persona, de nuestra vida espiritual. Pero vamos a entender algo muy importante, y es que el pueblo de Israel hubo un tiempo en que estuvo atrapado frente al mar, frente al faraón. Pero en todo tiempo de que Israel estuvo atrapado, Dios siempre estuvo ahí con ellos. Dios mostró su poder. Y hoy Dios nos dice a nosotros: no peleamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Y quiero hablar de unos puntos muy importantes, el cuales yo creo que nos va a ayudar mucho para este tipo de situaciones en cual a veces nos encontramos, de que nos sentimos acorralados, de que nos sentimos mal. Y anoche fue una velada muy bonita, de mucha edificación, el cual pudimos llenarnos de su presencia. Pero hoy queremos hablar o predicar de una palabra de que Dios está con nosotros, de que Dios va a pelear nuestras batallas. Y número uno, y es que Dios permite procesos. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Debe haber procesos, y así el Señor va a mostrar su poder. El Señor se va a glorificar. Y en Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y un punto muy importante en esto es que cuando el temor nos quiere invadir, cuando nos quiera dar miedo, ¿a quién hay que clamar? A Dios. Hay que clamar al Señor. Por eso cuando dice que los hijos de Israel tuvieron miedo en gran manera, dice que clamaron al Señor, clamaron a Dios. Y es un claro ejemplo en nuestras vidas espirituales, que cuando tenemos miedo, cuando estamos tentados a caer, tenemos que correr a los pies de Cristo y clamar a Él, orar al Señor. No dejarnos llevar por esas tribulaciones, por esas tentaciones, sino más bien correr a los pies de Cristo y clamarle, buscar de su sabiduría, buscar de su fortaleza y buscar más fe. Ahora, algo muy importante, y es que Dios jamás llega tarde. El Señor siempre está allí, esperando el momento exacto para que su nombre pueda ser glorificado. Y esto es cuando nosotros empecemos a clamar, porque si no aclamamos al Señor, ¿cómo se va a glorificar el Señor? ¿Cómo Dios va a mostrar su poder si nosotros no clamamos a Él? Por eso hay un texto que dice por ahí, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamarle al Señor. Ahora, el problema es grande. El problema es grande, claro que sí hay problemas grandes, pero lo que viene de parte del Señor aún es mayor que nuestros problemas. No hay comparación con el poder del Señor. Y quiero hablar de un segundo punto muy importante, y es que el miedo puede paralizar, pero la fe te activa. La fe
te va a poner en acción. La fe te va a ayudar a seguir creciendo. En Éxodo 14:13 dice algo muy importante. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pueblo tuvo miedo, claro que sí, quiso regresar atrás. El miedo los quería hacer retroceder, pero la fe nos hace avanzar. La fe nos ayuda a seguir creciendo, a no quedarnos donde mismo, a seguir avanzando. Y muchas de las veces, hermanos, no sé si te ha pasado que a veces nos sentimos con miedo o nos sentimos tentados a fallar, y muchas de las veces decimos o nos dejamos llevar por la tentación y decimos: bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Y nos dejamos tropezar, nos dejamos caer, pero eso nos va a estar deteniendo, nos va a detener, porque después nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir inmerecibles de la presencia del Señor. Ya no vamos a querer venir a la iglesia, y ya no vamos a querer tener una consagración con el Señor, y esto nos va a detener solamente en el camino. Pero que esto no nos detenga. Necesitamos no solamente tratar de entenderlo, sino de confiar en el Señor. Muchas veces queremos entender las cosas y buscar la forma de alguna manera entender, pero no confiamos en el Señor. No dejamos que el Señor sea el que nos ayude a seguir avanzando. Y cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, Dios va a hacer grandes obras, grandes maravillas en nuestras vidas. Pero es necesario, hermanos, que nos dejemos guiar por el Señor. Número 3, y es que Dios pelea batallas que nosotros no podemos ganar. Dios pelea batallas las cuales nosotros no podemos ganar. Hermanos, jamás vamos a ganar una batalla por nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder avanzar por sí solos. Si nosotros avanzamos, es por la gracia, por la misericordia del Señor. Si nosotros hoy estamos vivos y estamos aquí en este templo, en la casa del Señor, es por la gracia y misericordia del Señor. Nosotros no nos dependemos por sí solos, nosotros dependemos del Señor. Nosotros necesitamos el sustento del Señor. No podemos por nuestras propias fuerzas. El Señor es el que nos fortalece. El Señor es el que nos ayuda a seguir avanzando. Es el que nos ayuda a seguir caminando en el camino. Porque cuando nosotros nos sentimos débiles en la fe y estamos expuestos a tropezar, es cuando tenemos que clamar al Señor y pedirle de su fortaleza, y pedirle que Él sea el que nos ayude a levantarnos, a sujetarnos de su mano poderosa para poder seguir caminando. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin el Señor. El miedo te va a hacer retroceder y te va a hacer ver una montaña grandísima por miedo, por temor, por no seguir avanzando. Y a veces nos vamos a envolver en todo esto y no vamos a poder avanzar. Y esto fue algo que le pasó a Pedro cuando él sintió miedo y él estaba caminando sobre las aguas. Empezó a sentir miedo, y este miedo hizo que él se hundiera entre las aguas. Y es cuando viene Jesús y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas avanzando, pero el miedo lo invadió. Y muchas de las veces nos pasa esto, que el miedo nos invade, y a través de este miedo vemos montañas grandes que para nosotros es difícil quitarlas. Pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, va a ser más fácil. Va a ser más fácil seguir avanzando, gracias al Señor y a su misericordia. En Éxodo 14, en el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Hay luchas que no son de nosotros, sino que son del Señor. Ahora, no podemos contra ese gigante. Por sí solo no podemos con ese gigante. Y me viene a la mente, me recuerda esa cita bíblica de cuando David peleó contra el gigante. Esa batalla era del Señor, obviamente, pero David sabía y confiaba en un Dios poderoso. Gracias a eso, a su confianza y a la fe que él sentía ante el Señor y quien estaba con él, él pudo ganar la batalla. Porque él dijo: el Señor te entregará en mis manos. Y cuál bonito, cuál hermoso es de que nosotros entiendamos
o sepamos que las batallas que tenemos son del Señor. Las grandes victorias nos las da el Señor Jesús. Y aunque pueda ser grande ese gigante, no hay que tener miedo, porque el Señor peleará por nosotros. Un ejemplo también ahí en 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y recordemos que David no venció a Goliat con espada ni con lanza, fue con una pedrada, con una onda, y derrotó a ese gigante. Y habían grandes guerreros con espada, con escudos, con armadura, y le tenían miedo. Personas que eran capacitadas para pelear en las batallas, que habían ganado muchas batallas, pero ante ese gigante tuvieron miedo, tuvieron temor, no quisieron pelear contra ese gigante. Pero vino un joven que estuvo dispuesto a dejarse usar por el Señor, a dejarse guiar por su presencia, y estuvo dispuesto para pelear esa batalla, y el Señor le dio esa victoria. Hoy en día nosotros podemos tener grandes victorias si nos dejamos guiar por su presencia, si nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, y el Señor nos va a dar grandes batallas, grandes victorias. Número 4. Después de la prueba viene la victoria. Después de la prueba viene la victoria. Después de ese proceso, hermanos, después de esas luchas. Ahora, estas luchas de las cuales estamos hablando no es que vayamos a pelear con alguien. Yo creo que al paso del tiempo, de nuestra vida diaria, del camino, van a venir grandes batallas en nuestras vidas. ¿Y cuáles pueden ser esas batallas? ¿Cuáles pueden ser esos gigantes? Puede ser situación económica, puede ser alguna situación de enfermedad, puede ser alguna situación de algún conflicto o de algo. Cualquier tipo de situación se puede presentar en nuestras vidas. Pero cuando nosotros pasamos por estas pruebas, yo creo que vamos a entender algo, y es que Dios va a pelear por nosotros. Y podrán venir tiempos de abundancia, tiempos de bendición, y hay que darle la gloria al Señor por ello. Hay que agradecerle al Señor, porque eso va a ser necesario, hermano, para cuando vengan los tiempos de escasez, los tiempos de una mala racha, vamos a poder seguir dándole gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por los buenos momentos, pero también por los malos momentos. Porque cuando vengan los malos momentos, cuando venga una mala racha, vamos a venir a los pies de Cristo y seguir al Señor. Porque muchas de las veces nos alejamos del Señor, en vez de seguir aferrados a buscar más del Señor en los tiempos de tribulación. El error que cometemos es que nos alejamos de Dios, y nos alejamos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de bendición nos olvidamos del Señor. En los tiempos de abundancia nos olvidamos del Señor. Porque cuando nos fue bien, nos olvidamos del Señor. Porque cuando vinieron los malos tiempos, nuestro corazón se debilitó. Porque en los tiempos de abundancia nos olvidamos del Señor. Descuidamos nuestra relación con el Señor. Y muchas de las veces han pasado muchos casos, hermanos, que hay personas que cuando les va muy bien y tienen tiempos de bendición, se olvidan del Señor. Y cuando viene una mala racha, cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, venimos otra vez a los pies de Cristo, o venimos quejándonos, o ya no buscamos del Señor, nos alejamos. Pero cuando nos fue bien, nos olvidamos del Señor. Hoy es tiempo, hermanos, de darle gracias a Dios por los buenos y por los malos momentos. Que cuando hayan malos momentos, hay que venir a los pies de Cristo y buscar del Señor, y buscar más de Dios, seguir buscando del Señor, no solamente en los tiempos de abundancia, en los tiempos de bendición, sino también en los malos momentos. En Éxodo 14, el 21 al 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche,
y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El poder del Señor es tan grande, hermanos. Cuando empezamos a experimentar el poder del Señor, su presencia, es algo que no se puede decir, es algo que no se puede explicar. Y el pueblo de Israel, cuando iba avanzando, iba huyendo ante la persecución del pueblo de Egipto, del faraón, el Señor abrió las aguas y ellos pudieron pasar sobre los mares, sobre el mar, pasaron en medio y se abrieron como dos muros, se dividió el mar. Y el Señor mostró su poder al pueblo de Israel. Lo que parecía imposible se abrió. Imagínense que el río se abriera en dos, se dividiera. Fuera algo tremendo, ¿verdad? Hoy en día, algo imposible. Y eso puede pasar, porque ante Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. El poder de Dios es tan grande que no se puede comparar. Donde se veía un final, Dios abre un camino. Y a lo mejor ellos pudieron llegar ante el mar y decir: ya no hay salida, vamos a volver a ser esclavos otra vez. Pero donde podamos ver un final, o donde algo puede terminar, podemos ver una puerta para seguir avanzando. Dios va a abrir puertas. Y cuando nos sientamos que no podamos avanzar, cuando sientamos que ya no hay camino, el Señor va a abrir puertas para seguir caminando, para seguir avanzando. Dios trae vida, Dios trae salud, trae solución, Dios trae paz a nuestra vida. Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Y recordemos que cuando ellos pasaron el mar, el pueblo de Egipto, los guerreros de Egipto quisieron también pasar para perseguir al pueblo de Israel. Y cuando ellos iban a mediación del camino del mar, el Señor hizo que los mares se cerraran, y ahí fueron ahogados todos el pueblo de Egipto. El poder del Señor se mostró el Señor su poder. Ahora, Dios no te trajo aquí solamente por coincidencia. Tú no estás aquí por alguna coincidencia, tú estás aquí por un propósito. Y hoy podamos estar con muchas batallas, podamos estar pasando por dificultades, pruebas difíciles, pero hoy Dios te dice: no temas. Hoy el Señor te dice: no peleas solo. Le dio esa gran victoria al pueblo de Israel, así también a nosotros nos va a dar la victoria. No hay que temer, hay que seguir confiando en el Señor. Y yo quiero que te pongas en pie y vamos a estar orando todos unidos por nosotros, por la iglesia, por los hermanos que han dejado de venir. Hay hermanos que han dejado de venir, hay que orar por ellos, de que no están solos, de que Dios les va a dar la victoria, de que Dios les va a dar una salida, porque muchas veces dejan de venir porque se sienten sin salida, se sienten que ya no pueden avanzar, pero Dios les va a dar la salida y Dios nos va a dar una... Vamos a formar una revolución, declarando vida nueva para esta generación. Es tiempo de alumbrar en el camino y esparcir la luz en la oscuridad del maligno. Es tiempo de orar por nuestra iglesia, por los pastores, misioneros y por los ministeriales. Es tiempo de salir a las calles y llevar el mensaje, ser valiente y no temerla a este viaje. Es tiempo de llevar la palabra a todos los hogares y decir la buena nueva en todos los...